Martín Ríos, un hombre que vivía en Belgrano, empezó a disparar sin explicación, a generar lesiones, a matar, salía a matar y terminó matando. Mató a ese chico que estamos viendo, un chico de Necochea que estaba estudiando en Buenos Aires, en Belgrano, el corazón de Belgrano. Martín Ríos, 10 años después, creo que está internado, nos van a contar en qué lugar, pero está absuelto porque para la justicia es inimputable. Están con nosotros los padres de Alfredo Marcenac, Adrián y Mónica. ¿Qué es lo que ustedes quisieran, a qué aspiran? ¿Por qué cosas siguen luchando todavía? Mira, nosotros, este fallo, si bien uno en el fondo del corazón tiene algún viso de esperanza, la realidad es que desde la racionalidad esperábamos lo que ocurrió. Un fallo que para nosotros es lamentable y vergonzoso y nos deja una sensación de que nuestro sistema judicial no funciona como debería funcionar. Porque en este hecho concreto, después de 10 años, lo que hemos visto era que teníamos en un principio a un asesino con toda su carga psicológica y su psicopatía personal, con toda su historia previa y con los hechos en los cuales había participado. Y se empezó dentro del trámite, dentro de la justicia, a analizar ese proceso. Ese proceso que después, dentro del sistema, el asesino dejó de ser asesino y se transformó en un paciente. Luego, en el proceso, seguimos en el proceso y dejamos de ser un paciente y nos empezamos a olvidar de los hechos. Y terminamos en el último juicio del Tribunal 26, donde ya ni siquiera participó el paciente, participó la enfermedad. El juicio del año pasado, ocurrido en el Tribunal 26, fue un juicio, el anteaño pasado, fue un juicio no al asesino, sino un juicio a la esquizofrenia, porque todos los que participaron allí, desde los jueces hasta el 95% de los peritos, no conocían ni al asesino ni al expediente. Entonces, hablamos sobre una enfermedad teórica y, por supuesto, terminamos condenando. La enfermedad fue la que fue liberada. Y eso es lo que lo que sentimos nosotros con este fallo de casación, que reconfirma exactamente lo mismo. Lo que vemos es que la justicia funciona en una serie de capas superpuestas, de nadie analiza la profundidad del tema, sino que se analiza lo último que teníamos en el expediente, y así fue como fueron desviando el sistema de un hecho concreto, de un asesino concreto con su historia y de la forma en que actuó, que los testigos describieron cómo actuó en cada uno de los hechos, cómo se escabulló, cómo trabajaba, cómo talló las balas. Nos derivaron a la discusión de una supuesta esquizofrenia y nos olvidamos del asesino. Y ese es realmente para nosotros la estafa de este sistema judicial, donde no se analizaron los hechos concretos, sino sinceramente lo único que se analizó era una supuesta enfermedad que implantó el mismo sistema judicial, porque la supuesta enfermedad fue un invento de algunos profesionales del cuerpo médico forense, asesorados por el perito Castex. Y de ahí arrancó todo este proceso y terminamos discutiendo lo que no debíamos haber discutido. Se discutió a partir de cierto momento la inimputabilidad o no, y se habló hasta poco del hecho en sí. Pero más allá de lo que no tienen, que es justicia, hoy por hoy ustedes no tienen justicia, yo lo recuerdo desde siempre, después del horror, empezaron a militar, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra la aportación de armas. Ustedes hicieron mucho para intentar sacar las armas de la calle desde el primer momento. ¿Cómo les ha ido con eso en estos 10 años? En realidad, el tema del desarme, nosotros nos encontramos con una situación muy particular. Y decimos, y hemos dicho fuertemente, y sobre todo ahora en este último tiempo, que el crimen de Alfredo es un crimen de Estado, donde en realidad hubo una situación anterior a la muerte de Alfredo en la que nuestro hijo no fue cuidado por nadie, ni preservado por nadie. Y eso era responsabilidad del Estado. ¿En qué sentido? El Estado permitió
que un psicópata que no estaba en condiciones, un violento, un perverso, una persona que tiene adicciones. Salía a matar. Eso no hay dudas. En realidad tuviera un certificado de legítimo usuario cuando recuerdo. el Estado no debió otorgárselo nunca. Ese es el primer crimen del Estado, digamos. Nosotros vivíamos como una familia común, como puede vivir cualquiera, pensando que los cuidados que nosotros les dábamos a nuestros hijos estaban garantizados también por un Estado que controlaba como correspondía a aquellos que eran usuarios de armas o tenedores de armas. Nos encontramos con esta realidad donde Alfredo, digamos, muere acribillado por este legítimo usuario. A partir de ahí empezamos a tomar conocimiento de que el Estado, como en tantas otras cuestiones, no se hace cargo ni se hizo cargo. Bueno, en ese momento tampoco se había hecho cargo de un control exhaustivo de las personas a las que les daban un arma de fuego o la posibilidad de tenerla. Y nos dimos cuenta también que una manera yo creo que no lo hicimos tampoco conscientemente. Nosotros vivimos un dolor muy grande que lo llevaremos durante toda nuestra vida, pero lo que fuimos entendiendo es que hay una lógica muy perversa en aquellos que sostienen que la presencia de las armas es algo deseable en la vida de las personas. Las armas nunca resuelven ningún problema, lo vemos a diario, ¿no? Entonces empezamos a trabajar justamente para que no ocurriera esto con ningún otro joven o ninguna otra persona, ¿no? Que otros no sufrieran lo mismo que nosotros habíamos ¿Ustedes sufrido. padecen todo esto como algo irreversible? ¿Esto que sienten como una grave injusticia será para siempre? ¿O hay todavía márgenes para luchar? En realidad, márgenes en términos técnicos no habría para seguir luchando después de este fallo. Podríamos buscar alguna alternativa, quizá jurídicamente podría haber alguna posibilidad, pero en realidad ya tampoco queremos. Nuestro reclamo no se escuchó nunca en todo el proceso judicial. Y cuando nosotros decimos nuestro reclamo, nosotros no estamos actuando de manera caprichosa, estamos pensando en términos de lo que sería, o lo que consideramos un reclamo justo, que implica también la defensa o el reconocimiento de los derechos aún del asesino. Nosotros no estamos diciendo que queremos que el asesino Martín Ríos sea condenado solamente porque nosotros decimos o por una cuestión de venganza. Estamos diciendo que acá hubo una cuestión, un invento, una artimaña que se generó como la única estrategia posible frente a un hecho que era por demás evidente. Encontraron a Martín Ríos con el arma homicida en la mano, cargada el arma, que podía dispuesto a disparar nuevamente, con 57 municiones, con la bala limada, las balas, la punta limada para que hicieran más daño, las mismas que usó también para asesinar a nuestro hijo. Era tan evidente, digamos, la condena en ese caso, que no hubo más alternativa que inventar para esos padres que nunca pudieron poner un límite a ese hijo y que criaron este monstruo y lo consintieron. No había ninguna posibilidad diferente más que inventar esta artimaña de la posible inimputabilidad con una enfermedad mental. Cosa que ocurre tan frecuentemente en nuestro país, que la verdad que alarma. Parecería que en otros países del mundo la cuestión de la inimputabilidad es una cuestión muy restringida a casos muy excepcionales. Nosotros en este caso es como casi frecuente, ¿no?, que escuchemos todas estas cosas. Lo mismo sucedió con este perito que participó, el perito Castex, que participó en las pericias, por ejemplo, de Conci, en el momento que había atacado y había asesinado. Lo mismo en las pericias que se llevaron a cabo con el padre Grassi. En realidad siempre lo vemos apareciendo en circunstancias de dudosa fundamentación para las pericias psiquiátricas. Bueno, esto es lo que pasó con el asesino Ríos, ¿no? Mónica, Adrián, ¿cuánto podemos hacer al cabo de estos 10 años? Es escucharlos, poder ustedes hacer esa mínima catarsis frente a tanto dolor que, como usted dice, no es necesario subrayarlo, es un dolor para siempre. Perdón, yo lo que quiero decir es algo más.
no es solamente que nosotros hagamos catarsis. Acá hay una tarea que hacer también para el resto de las víctimas, que nosotros somos unos más, un caso más, entre otros. En realidad, las víctimas en nuestro país no participamos activamente del proceso judicial, porque mientras estamos en el proceso judicial tenemos que ser representados por los abogados. Después que termina el proceso judicial, como en este caso, ¿qué va a pasar? El asesino Ríos, que ha sido declarado inimputable, nosotros ya vamos a tener, estamos imposibilitados por la absolución de seguir este caso. ¿Qué va a pasar si los medios de comunicación no reconocen los movimientos que pueden llegar a suceder en esta situación? Nuestro hijo ya fue asesinado, pero hay otros que pueden preservarse si el asesino Ríos continúa con esta medida de máxima seguridad. Pero ¿cómo vamos a tener seguridad con un sistema judicial en el que los jueces han demostrado lo que son capaces de hacer y los peritos del cuerpo médico forense también? ¿Por qué no podemos pensar que va a haber un perito inescrupuloso que entre gallos y medianoche le va a poner la firma para que este asesino vuelva a un sistema o pase a un sistema de menor seguridad, y un juez en algún momento también entre gallos y medianoche, cuando todo se olvide, cuando nosotros ya no estemos para insistir en este tema, le otorguen la posibilidad de una salida porque ya está supuestamente compensado a nivel psíquico? Eso es lo que estamos reclamando. Las víctimas tenemos que ser partícipes de los procesos judiciales, aun cuando estos hubieran terminado, porque es la única garantía de controlar a los jueces que no se hacen cargo de hacer lo que deben hacer, a los peritos del cuerpo médico forense que firman certificaciones que no deberían hacerla nunca. Eso es lo que estamos pidiendo y eso sí se puede hacer en la justicia. Y eso excede únicamente nuestra catarsis en la actualidad. Adrián, Mónica, gracias por No, gracias a ustedes. estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias.